Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y Visco. Es un gusto para mí presentarles a Alan Castro, coordinador de marca en COA Internacional. Muy buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, Diana, ¿me escuchas bien? Te escuchamos perfecto, adelante. Listo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sean bienvenidos a nombre de COA y de Inteligencia Dental. Les damos la bienvenida a todos en esta conferencia acerca de protección dentinopulpar para restauraciones adhesivas con el doctor Raúl Leguán. Y bueno, qué mejor que antes poderles platicar un poquito acerca del doctor Raúl Leguán. Me permito platicarles acerca de su currículum. El doctor es cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es especialista en prostodoncia por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene diplomado en estudios avanzados en investigación en prótesis, implantes y biomateriales. Además, tiene un doctorado en odontología en la Universidad Internacional de Cataluña. Y bueno, también, por ejemplo, el doctor es docente de pregrado en diferentes universidades, como lo son el ITSM, la UANL y el UDM. Entonces, hay mucha experiencia por ese sentido. También es director y tutor de múltiples tesis en la maestría de odontología de la UANL. Además, es autor para el Journal of Prosthodontics y Journal of Prosthetic Dentistry. El doctor también tiene un certificado por el Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial. Por ejemplo, también el doctor es miembro fundador del Colegio Mexicano de Prostodoncia de Nuevo León. También es miembro de la Asociación Internacional de la Búsqueda Dental. Y bueno, además de eso, tiene su propia práctica privada limitada a rehabilitación oral desde 2002 en la ciudad de Monterrey. Y adicional a eso, el doctor también es conferencista a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, doctor, sin más que decir, le cedo los micrófonos. Gracias, muchas gracias, Alan, por la presentación y por la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes. Voy a empezar a mostrar mi pantalla. Por favor, me dicen si estamos proyectando bien. Listo, doctor, ¿ya se puede ver? Perfecto. Muy bien. Voy nada más a cerrar unas ventanitas que tengo aquí abiertas. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos los que se han conectado. Gracias por el interés, por estar el día de hoy aquí conectados. La intención es compartir un poquito con ustedes sobre mi experiencia en estos años de práctica odontológica. Perdón. Y bueno, compartir un poquito algunos casos clínicos y algo por ahí, de teoría también, de nuevos materiales que han surgido y que nos han ayudado, vienen a ampliar la gama de herramientas que tenemos en la actualidad para trabajar. Bien, como bien dijo Alan, tengo la fortuna de poder combinar mi práctica profesional con el ejercicio docente. Soy maestro de la Escuela de Odontología del Tecnológico de Monterrey desde hace algunos años. Y bueno, es un gusto siempre ver cómo van creciendo los alumnos, cómo se van desarrollando, ya muchos de ellos grandes especialistas. También tengo el orgullo de en este momento estar coordinando la maestría en prostodoncia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esos son un par de grupos, un par de generaciones con las que he tenido oportunidad también de compartir. Y por último, el grupo de odontólogos
con quienes también tengo el gusto de trabajar en el día a día. Entonces, así combino mi ejercicio profesional. Pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema de recubrimientos pulpares. Lo primero que tenemos que tener en mente es cuál es la meta, hacia dónde queremos llegar. Cuando estamos restaurando un diente que es vital, obviamente la meta debe ser mantenerlo vital y mantener su salud a lo largo del tiempo. El diente sea un diente funcional, un diente que no padezca sensibilidad, que no padezca dolor, que no cause disconfort al paciente para que él pueda llevar a cabo pues todas las funciones que realizamos con la boca. Entonces esa debe ser nuestra meta, ¿no? Ahora, hay en la boca muchos puntos y muchos aspectos que pueden ir en contra, que van a ser obstáculos para que nosotros podamos conseguir esa meta. Definitivamente la caries dental es uno de esos obstáculos. La caries sigue siendo, aún hoy en día, con tantas campañas de prevención y con tantos métodos preventivos, pues sigue siendo una enfermedad común. Tal vez la prevalencia ha ido disminuyendo a lo largo de los años, pero sigue siendo una enfermedad bastante común, que yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas hemos padecido en algún momento. Entonces, este es uno de los obstáculos. La caries dental va a producir un daño pulpar o puede producir un daño pulpar, y nuestro objetivo debe ser poder identificar estas lesiones de manera temprana y poder realizar maniobras de restauración que puedan llevarnos a conseguir o alcanzar esa meta que nos hemos propuesto. Sin embargo, otra de las causas más frecuentes de daño pulpar es la iatrogenia. Y la iatrogenia puede ser inducida o producida en diferentes momentos del tratamiento odontológico. Yo creo que todos en algún momento hemos cometido alguna iatrogenia, ¿no? Espero que la mayoría de nosotros hayamos hecho solo pequeñas iatrogenias que no resulten en nada representativo para el paciente o nada de importancia para el paciente. Pero el objetivo o uno de los objetivos es no cometer ni siquiera esas pequeñas iatrogenias. Cuando hablamos de iatrogenias hablamos desde el uso inadecuado de materiales hasta la aplicación incorrecta de técnicas de tratamiento. Podríamos decir o podríamos considerar, dados los parámetros que nos rigen actualmente, que la operatoria dental de hace 30 años eran tratamientos iatrogénicos. Desde luego que para su momento, para la época, pues era lo que se consideraba correcto, ¿no? Pero hoy en día, yo estoy seguro que si vemos una lesión cariosa como la que veíamos en la imagen anterior, difícilmente llegaríamos a una preparación cavitaria como la que vemos acá. En este caso es la preparación que quedó después de la remoción de una amalgama. Pero esas técnicas de extensión por prevención, pues sin duda alguna podemos considerarlas hoy en día como iatrogénicas. Quien hoy en día todavía esté practicando ese tipo de odontología, pues está cayendo en una práctica que no es la adecuada, ¿no? Bien, desde luego que la forma en la que aplicamos la técnica o las técnicas que vamos a realizar en todos los procedimientos operatorios también nos pueden llevar a iatrogenia, ¿no? La pieza de mano, que es por muchos de nosotros, pues podríamos decir que casi que el mejor amigo. Bueno, al mejor amigo hay que dejar de invitarlo a lo mejor a tanta fiesta y tratar de ser conservadores. Sin duda alguna es un instrumento muy valioso. Yo lo utilizo todos los días, pero hay que saber ponerle límites a nuestra pieza de mano, poner límites a lo que estamos haciendo, porque todos esos procesos o todos esos pasos en los tiempos operatorios pueden producir por ahí un daño pulpar. Entonces, para conseguir la meta de la que hablábamos al inicio, que es mantener la vitalidad y la salud pulpar de los dientes que estamos restaurando, es también muy importante plantearnos objetivos, ¿sí? Entonces, hay que entender la diferencia entre lo que es una meta y lo que es un objetivo.
La meta es el resultado final. La voy a volver a repetir. Mantener la salud pulpar y la vitalidad pulpar. Mantener un diente en función confortable, que pueda realizar su función de manera confortable. Esa es la meta. Los objetivos van a ser cada uno de los pasos que nos vamos a poner para poder alcanzar esa meta. O sea, podríamos decir que los objetivos son como metas cortitas, ¿sí? Tal vez en operatoria dental deberíamos ponernos objetivos que empiecen en la prevención de la caries dental, que empiecen en la prevención de lesiones que puedan llegar a producir algún daño pulpar, como son la erosión, las refracciones, todos esos problemas que vemos en la clínica día con día. Desde luego también otro objetivo debería ser poder hacer diagnósticos tempranos y evidentemente tratamientos tempranos. Hoy en día estamos capacitados o somos capaces de poder hacer remineralización de lesiones cariosas en fases tempranas. Entonces, esa puede ser otro, o sin duda debe ser otro objetivo. Ahora, cuando no se alcanzó, no se consiguió prevenir o diagnosticar de manera temprana, pues vamos a tener que hacer procedimientos operatorios un poco más invasivos, en donde tal vez sí tengamos que configurar algún tipo de preparación para eliminar el tejido dañado, tejido cariado, pero debemos también tener para ese tipo de tratamientos, aunque sea un tratamiento aparentemente sencillo, debemos ponernos objetivos inmediatos. O sea, el primer objetivo inmediato que podríamos pensar, y que creo que es uno de los más importantes en los procedimientos operatorios, es conseguir aislar de manera adecuada el campo operatorio. ¿Sí? Sin un buen aislamiento, difícilmente vamos a poder practicar una odontología de alta calidad. Entonces, aislar un diente es sumamente importante para poder conseguir esa meta final, que es mantener la vitalidad y la salud del diente. Una vez que el campo operatorio esté completamente aislado, eliminar el tejido cariado, ¿sí? Y tratar de ser lo más conservador con la estructura dental que está sana, con la estructura dental que no tiene por qué ser removida. ¿Ok? Obviamente estamos pensando en que vamos a hacer una restauración adhesiva que nos permite darnos ese lujo, podríamos decir, de hacer configuraciones muy conservadoras en donde nos limitemos a eliminar el tejido que está infectado. Ese entonces sería otro objetivo, eliminar el tejido infectado, produciendo el menor daño o la menor irritación pulpar posible. Para ello debemos utilizar instrumentos adecuados, fresas con suficiente filo, pieza de mano con suficiente irrigación, por ahí tal vez utilizar alguna cucharilla de dentina o algún tipo de remoción químico-mecánica de caries. Hay muchas formas de poder conseguir ese objetivo o este objetivo. Otro objetivo será que inmediatamente después de la remoción del tejido infectado hagamos una buena desinfección y entonces valoremos la posibilidad o la posible necesidad de hacer una protección dentino-pulpar para finalmente colocar una restauración que debe tener una integridad marginal adecuada al momento de terminar la restauración y poderse mantener así a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esos serían entonces tal vez los objetivos inmediatos que yo voy a seguir el paso a paso para poder alcanzar la meta final que nos hemos planteado. ¿Sí? Ahora, en esta presentación, vieron que son varios objetivos, pero en esta presentación vamos a enfocarnos al objetivo de lo que es la protección dentino-pulpar. Entonces, vamos a hablar básicamente sobre eso. Y lo primero que tenemos que hablar y tenemos que entender es que la dentina y la pulpa son estructuras que guardan una relación demasiado íntima, ¿sí? Por eso es que muchas veces leemos sobre el complejo dentino-pulpar. El complejo dentino-pulpar hace referencia a los dos tejidos, pero de manera tácita nos dice que son dos tejidos que están íntimamente relacionados. Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar. Siempre que estemos trabajando en dentina, debemos de pensar
que sea lo que sea que estemos haciendo, eso puede llegar a tener alguna repercusión a nivel pulpar. Y bueno, hablando un poquito sobre la dentina. ¿Qué es la dentina? La dentina, pues, es un tejido calcificado, uno de los tejidos duros del diente. Está formado o está surcado por múltiples tubulillos dentinarios, pequeños y microscópicos canalículos que nacen en la periferia de la cámara pulpar y llegan hasta el límite amelodentinario. Y dentro de esos túbulos dentinarios se va a encontrar una fibrilla, que es la fibrilla de Tons, que son prolongaciones protoplasmáticas del odontoblasto que se encuentra en la periferia de la pulpa. Entonces, de esta manera es que la dentina está íntimamente relacionada con el tejido pulpar, y por ello es que lo que sea que hagamos en dentina va a tener alguna repercusión o puede tener alguna repercusión a nivel pulpar. La dentina es un tejido principalmente inorgánico. Un 70% de su composición por sustancia inorgánica, principalmente cristales de hidroxiapatita, aunque hay otros compuestos como el calcio, el flúor, carbonatos, etc. Un 18% está compuesto por sustancia orgánica, principalmente colágeno. Más de un 90% del contenido orgánico de la dentina es colágeno, las fibras colágenas, de las que ahorita vamos a hablar un poquito más, junto con otros polisacáridos, lípidos y alguna otra proteína. Y luego hay un 12% de agua. Así es como se compone la dentina. 70% sustancia inorgánica, 18% orgánica, 12% de agua. Esa presencia de agua que se encuentra dentro de los canalículos dentinarios, como ya lo sabemos, representa un reto importante a la hora de querer realizar restauraciones adhesivas, porque la mayoría de los adhesivos tienen por ahí una cierta hidrofobia y entonces se complica un poquito más. Pero bueno, más adelante hablaremos un poquito más sobre ello. Ahora, esa dentina que acabamos de describir histológicamente también va a tener diferencias dependiendo de la profundidad a la que estemos trabajando. De tal forma que en el primer tercio de la dentina, el tercio que está más hacia el esmalte, vamos a encontrar túbulos dentinarios en una densidad aproximada que los autores describen entre 10 y 15,000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado, y el promedio del diámetro de esos túbulos dentinarios ronda por ahí de una micra. Entonces son túbulos muy delgaditos y entre 10 y 15,000 túbulos por milímetro cuadrado. En el tercio medio ya la cosa se duplica. Ya tenemos alrededor de 30,000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Hay una mayor densidad de túbulos dentinarios y esos túbulos poco a poco también van aumentando en su diámetro, se van haciendo más amplios, se van haciendo más amplios. Cerca de la pulpa, lo que sería el tercio inferior de la dentina, vamos a encontrar todavía más túbulos dentinarios, entre 45 y algunos autores mencionan hasta 60,000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado, y el diámetro en promedio de esos túbulos ronda las 3 micras. Entonces, fíjense cómo tenemos que tener por esta razón diferentes consideraciones dependiendo de la profundidad a la que estemos trabajando. ¿Sí? Ahora, la dentina, aquí vemos un acercamiento donde podemos apreciar los túbulos dentinarios. Están los túbulos, estos huequitos, estos circulitos son los túbulos dentinarios. Todo lo que está alrededor de la dentina podemos clasificarla como dentina peritubular y dentina intratubular. La dentina peritubular es aquella que se encuentra rodeando al túbulo dentinario, mientras que la intratubular
es aquella que se encuentra entre los túbulos dentinarios. La dentina peritubular tiene un mayor contenido de sustancia inorgánica comparado con la intratubular. La intratubular tiene muchas más presencia de fibras colágenas. Entonces, toda esta dentina, a la hora que nosotros estamos realizando un procedimiento operatorio, la remoción de caries, sabemos que vamos a tapar o a obliterar esa dentina con el famoso smear layer, ¿no? Y tendremos que tomar la decisión de qué vamos a hacer con el smear layer. Si lo vamos a mantener como parte de la capa de hibridización, utilizando sistemas adhesivos autocondicionantes, o si la vamos a remover, vamos a exponer completamente los túbulos dentinarios, vamos a exponer todas esas fibras colágenas para posteriormente infiltrar el adhesivo y formar la capa híbrida sin la presencia del smear layer. Esto sigue hoy en día siendo, pues ahora sí que un debate entre si es mejor hacer una cosa o es mejor hacer otra cosa. Algunos abogan por siempre hacer un grabado total de la dentina, incluso, y otros abogan por siempre hacer un autocondicionamiento y mantener el smear layer como una especie de capa protectora para tratar de no irritar a esos túbulos dentinarios y esas fibrillas de TONS con los materiales adhesivos. Yo creo que las cosas no son en blanco y negro, sino que hay grises en el medio de los dos extremos, y creo que los extremos son malos. Yo particularmente hago las dos cosas. En algunos casos grabo la dentina, en algunos casos no la grabo. Va a depender del caso en general. No todos los pacientes son iguales, no todas las situaciones clínicas son iguales, así que pues debemos poder discernir entre una situación y otra para poder tomar una decisión lo más acertada posible. Ahora más adelante voy a ir explicando un poco algunos de los criterios que yo tomo para tomar esa decisión. Otro de los conceptos importantes que creo que vale la pena recordar ahora, ya que va a ser pues muy común verlo en la clínica, es el concepto de dentina infectada y el concepto de dentina afectada. Se entiende por dentina afectada aquel sustrato dentinario que presenta una alteración en su estructura, puede ser morfológica, puede ser histológica, y generalmente es ocasionada por un proceso carioso. Según Fusayama, esta dentina representa una capa con características de desnaturalización reversible. Es decir, no está infectada y puede ser remineralizada. ¿Okay? La dentina infectada, en cambio, tiene una alteración en todas sus fibras colágenas y no tiene un potencial remineralizador. Por lo tanto, la dentina infectada es aquella que nosotros debemos eliminar en los procesos operatorios. Es aquella dentina que no nos va a servir, pero la dentina afectada, que probablemente pueda tener por ahí algún cambio de coloración, la podemos mantener y la podemos remineralizar, ¿sí? Entonces, por ahí podemos ser más conservadores con nuestro tratamiento. Es difícil tal vez reconocer y diferenciar la dentina afectada y la dentina infectada. Sí lo es, no es tan sencillo. La dentina afectada, si pasamos una cucharilla de dentina, seguramente también la vamos a poder remover. Tal vez ese brillo que podemos ver en la foto nos pueda diferenciar una de la otra. ¿Okay? Bien. Ahora, no debemos perder de vista toda la injuria que nosotros podemos realizar durante los tiempos operatorios. Podemos tener injurias provocadas físicamente o provocadas químicamente. Físicamente, mediante traumatismos mecánicos, como puede ser la instrumentación mecánica con la pieza de mano, incluso la instrumentación manual con instrumentos manuales. Puede ser térmico, también producido por
el calentamiento de la pieza de mano, o incluso por algunos materiales que tengan por ahí alguna reacción isotérmica, y pueden ser eléctricos también. Los químicos pueden ser producidos por materiales de restauración, aunque son biocompatibles, muchos de ellos a veces tienen un pH bastante ácido que puede representar una irritación para la pulpa. Y las toxinas bacterianas que también pueden producir sin duda una injuria pulpar. Aquí en este diagrama podemos ver un poquito mejor la representación de lo que hablábamos en los cortes histológicos, de cómo están conformados los túbulos dentinarios, la presencia de líquido dentro del túbulo dentinario, de la fibrilla de Tons, y cómo todo ello puede ser irritado por las bacterias en la caries o por los procedimientos operatorios durante el tratamiento en la consulta, ¿sí? Y acá va pieza de mano, jeringa cuando echamos agua, jeringa cuando secamos, o cualquier proceso o técnica que hagamos para secar la dentina, podemos por ahí producir alguna injuria que nos lleve a un estado de pulpitis. Y es por ello que resulta tan importante no perder de vista la protección dentinopulpar, el tiempo operatorio destinado a la protección dentinopulpar, que por ahí se ha ido olvidando o algunos lo han ido descartando de sus armas a la hora de enfrentar las situaciones clínicas. Esta protección dentinopulpar pues son todos aquellos procedimientos que hagamos con los fines de evitar algún tipo de injuria durante los tiempos operatorios. La pregunta importante es, ¿debo usar un recubrimiento pulpar? Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta sería, ¿cuándo? ¿Siempre? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de ir respondiendo en las siguientes diapositivas. Evidentemente tenemos que pensar en consideraciones individuales según la situación clínica. Como les he repetido, cada paciente representa una situación diferente. Yo puedo tener un paciente en 1 hora más para atender una caries, y luego en 2 horas más otro más, y luego otro más, y luego otro más, y todos vinieron para atender una caries, pero esas caries y ese paciente tienen cada uno de ellos situaciones particulares. Así que, ¿qué vamos a evaluar? Un aspecto sin duda importante es la profundidad de la caries y la profundidad de la preparación que voy a tener que realizar para remover todo ese tejido infectado. 2, la condición pulpar de ese diente, ¿sí? Y la condición pulpar va a estar afectada por muchas otras situaciones que ahora mencionaremos. Tercer consideración es la edad del paciente. Y la edad, sin duda, es un factor que afecta a la condición pulpar. O sea, podríamos por ahí ponerlo como una subconsideración del segundo punto que hablamos. En cuanto a la profundidad de la cavidad, que yo creo que tal vez ese es el aspecto que todos solemos evaluar, porque es muy tangible, lo estamos ahí viendo, no, nadie nos lo tiene que contar, nadie nos lo tiene que describir, nosotros lo estamos viendo. Podemos clasificar la profundidad de las preparaciones en 3 tipos. Cavidades pequeñas, de poca profundidad, donde involucramos el primer tercio de la dentina solamente, no más allá de 1 milímetro de límite amelodentinario, y como ya vimos, va a ser una situación en donde va a haber menos túbulos dentinarios expuestos. La segunda sería una cavidad mediana, donde estuviéramos trabajando en el segundo tercio de la dentina, entre el primer y el segundo tercio de la dentina, a una profundidad de 1 a 1.5 milímetros de límite amelodentinario, y en donde, como ya lo vimos en la histología, aumentan la cantidad, aumenta la densidad de túbulos dentinarios y aumenta también el grosor de esos conductivos. Y por último, podríamos tener una cavidad profunda, una cavidad en donde estemos trabajando en el último tercio de la dentina, incluso en algunas ocasiones con
mucha cercanía al tejido pulpar, hasta 0.5 milímetros del tejido pulpar. Y podemos poner una más todavía, que también seguramente la mayoría de nosotros hemos enfrentado, que sería una cavidad profunda con exposición pulpar. Que aquí la cosa, pues, se puede complicar todavía un poco más porque ya hay una evidencia física de esa comunicación del tejido infectado con el tejido pulpar, ¿sí? Ahora, no debemos perder de vista que en la cavidad mediana y en la cavidad profunda, aunque no haya una comunicación directa a través de los túbulos dentinarios, sí puede haber un intercambio bacteriano o sí puede haber una infección bacteriana de la pulpa, que en algunos casos incluso pudiera llevar a una necrosis pulpar, ¿sí? No, o sea, no es algo imposible y no es algo que nos deba sorprender. Afortunadamente no es la mayoría de los casos, pero sin duda puede llegar a ocurrir. Entonces no debemos de perder de vista esa situación. Después vamos a evaluar también la condición pulpar del diente. Cuando un paciente viene a tener una lesión cariosa o una fractura o cualquier tipo de daño estructural y va a requerir un tipo de restauración adhesiva, puede ser una fracción, puede ser erosión, lo que ustedes quieran, debemos hacer una evaluación de la condición pulpar del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es interrogando al paciente, preguntando si ese diente tiene algún tipo de sintomatología. ¿Hay dolor o no hay dolor en ese diente? Tenemos que tener en cuenta también que el umbral del dolor entre un paciente y otro es diferente. Lo que para uno puede ser muy doloroso, para otro puede ser algo insignificante que no es considerado ni siquiera como un dolor. Entonces, la pregunta inmediata debería ser, ¿hay dolor? No. Ok, si no lo hay, la siguiente pregunta es, ¿hay sensibilidad? Sensibilidad sería alguna sensación molesta, pero que no llega a ser un dolor. ¿Ok? Ante cualquiera de las dos, sea dolor o sea sensibilidad, por el tema de que el umbral del dolor entre uno y otro puede variar, para mí dolor y sensibilidad no tienen mucha diferencia en cuanto al significado del síntoma. Lo que sí va a tener diferencia es ese dolor o esa sensibilidad aparece de manera espontánea o aparece de manera provocada. Si aparece de manera espontánea, me voy a preocupar, aunque me diga que es sensibilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un dolor espontáneo, una sensibilidad espontánea es indicativo de una pulpitis irreversible. En cambio, si el dolor o la sensibilidad son provocados por algo como tomar algo frío, masticar algo, tomar alguna cosa ácida, si va a ser provocado, no me va a preocupar tanto. Y la siguiente pregunta que tendría que realizar es, ¿cuánto tiempo recuerdas que te dura ese dolor o esa sensibilidad? Y la respuesta que estaría esperando sería, me dura pocos segundos. Pocos segundos, estoy hablando no más de 8 segundos. ¿Sí? Y eso sería lo que nosotros describiríamos como un dolor provocado, no persistente. En cambio, si el paciente te dice, sí me duele o sí tengo sensibilidad después de hacer X cosa, por ejemplo, tomar algo frío, pero no se me quitan pocos segundos, a mí me dura varios minutos o me dura varias horas o tengo que tomar algo para que se me pase la sensación, también debe prenderse el foco rojo de alarma porque es probable que también estemos ante una pulpitis irreversible. ¿Ok? Entonces, evaluar la condición pulpar es sumamente importante. Ahora, si el paciente no te puede dar datos precisos o confiables de la sintomatología, tenemos la posibilidad también de hacer pruebas de vitalidad pulpar, ¿sí? Estimular el diente con alguna cosa fría, con Endovice, me parece que es lo más práctico. Y nosotros mismos poder evaluar en la clínica, en el sillón, cuál es la respuesta a ese estímulo del paciente y comprobar si lo que él describió es correcto o no. O si no lo pudo describir, poder tener una idea de cómo es la situación.
Entonces es muy importante, muy importante hacer una evaluación de la condición pulpar, aún en lesiones que no tengan una cercanía tangible al tejido pulpar. Por lo que acabamos de decir, de que ya a nivel del tercio medio de la dentina hay muchos túbulos dentinarios de gran diámetro, de mayor diámetro, que pudieran llegar a producir algún tipo de pulpitis. Así que, bueno, no hay que dejar pasar por ahí esta evaluación. Sumamente importante porque en algunas ocasiones, si no lo hacemos, los procedimientos operatorios pueden llegar a ser esa gotita que derramó el vaso entre una pulpitis reversible y pasar a una irreversible. Y el paciente no lo va a entender, el paciente va a pensar, pues que hicimos algo mal durante el procedimiento operatorio. Bien. Tercer punto que vamos a evaluar, dijimos, es la edad del paciente. ¿Qué tiene que ver la edad del paciente? Bueno, la edad del paciente, sabemos que en pacientes adultos, pacientes mayores, las cámaras pulpares comúnmente van a tener cierta retracción, mientras que en pacientes adolescentes, pacientes muy jóvenes, sí es importante tener esa revisión radiográfica y poder valorar la amplitud de las cámaras pulpares. En este caso, en este diagrama, lo que estamos viendo es una lesión de la misma profundidad, pero con diferente distancia del techo pulpar. ¿Por qué? Porque en uno la cámara pulpar está más retraída, que pudiera ser o pudiera representar un paciente de mayor edad, ¿no? Mientras que el de la izquierda podría representar un paciente muy joven, un adolescente o un joven en sus 20, ¿no? En sus 20 tempranos. Un paciente adulto, además de la edad y de la retracción fisiológica que puede tener la cámara pulpar, esa retracción también puede estar inducida por procedimientos o por agresiones que el diente haya sufrido a lo largo de su vida, ¿no? Agresiones que no necesariamente tienen que ser bacterianas o de tipo operatorio. Pudiera ser, por ejemplo, el bruxismo. Pacientes bruxistas que tienen una agresión físico-mecánica, también es muy común que veamos no únicamente retracción de la cámara pulpar, sino también calcificaciones de la cámara pulpar, ¿sí? Entonces, muy importante hacer una evaluación radiográfica, tomar las radiografías adecuadas para valorar esto, que serían las periapicales y las interproximales, y bueno, en base a ello ir conjuntando todos los aspectos que hemos ido mencionando para poder determinar cuál va a ser o cuáles van a ser los tiempos operatorios restauradores, ¿no? Bien, entonces, pensando en la protección pulpar, pensando en un material ideal para proteger el complejo dentino pulpar, ¿cuáles serían las características ideales? Las características ideales, una pudiera ser bactericida o bacteriostático, ¿no? Un material que inhiba o prevenga la formación bacteriana, eso sería bastante interesante. Un material que pueda estimular la formación de dentina terciaria, sobre todo en aquellos casos en donde tenemos una cercanía con la cámara pulpar, también pudiera ser sin duda una característica importante. Un material que sea capaz de remineralizar la dentina remanente, esa dentina afectada que mencionábamos que puede ser remineralizada, sin duda también sería una característica ideal. Que sea biocompatible, eso no solamente es ideal, es un requisito indispensable, fundamental. Que resista las fuerzas de masticación. Si va a estar sometido a carga, pues también necesitamos un material que pueda soportar esas cargas y que no sea la causa de una falla de mi restauración. Y por qué no, en esta época, pues que sea un material adhesivo, ¿no? También sería bastante deseable. Ahora, ¿qué tipos de materiales para hacer protección dentino-pulpar existen en la actualidad? O qué tipo de técnicas, mejor dicho. Tenemos la técnica directa y tenemos la técnica indirecta.
La técnica directa hace referencia a aquella situación donde tenemos una lesión o una caries profunda en donde ya hubo una comunicación franca con la cámara pulpar. Mientras que la indirecta es aquella que podemos realizar sin haber tenido contacto con la cámara pulpar. Entonces, podemos hacer protección pulpar en cualquiera de los dos escenarios. La pregunta es, ¿qué voy a hacer en cada una de las posibles situaciones? Por ejemplo, en una situación como esta, de una caries poco profunda, en donde estamos en el primer tercio de la dentina, ¿aquí qué tengo que hacer? ¿Valdrá la pena hacer protección dentino-pulpar o no valdrá la pena hacer protección dentino-pulpar? La respuesta, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta y mucho menos yo. Así que yo no voy a dar una respuesta absoluta, no pretendo dar una respuesta absoluta porque no la tengo. En la mayoría de los casos, lo que yo voy a compartir es mi criterio propio. En la mayoría de estos casos, yo no utilizo un material de protección dentino-pulpar, sino que hago uso de mi sistema adhesivo como protección pulpar, que también es un punto válido hoy en día, ¿no? Hacer ese sellado dentinario inmediato. Eso sí, lo hago respetando o resguardando el smear liner. Hoy en día prácticamente no hago grabado de la dentina. Como les digo, no me gusta blanco y negro, nunca digo no, pero sí casi nunca hago grabado en la dentina. Yo en una situación clínica como esta, lo más seguro o en la mayoría de los casos, haría grabado del esmalte, un grabado selectivo, mi acondicionamiento con un adhesivo universal y iría directo a la obturación con mi resina compuesta. Eso sería lo que en la mayoría de los casos hago. Pero siempre habrá excepciones. ¿Qué excepción podría ocurrir en una situación de una caries poco profunda como esta, que me hagan tomar la decisión de colocar un material de protección pulpar? Bueno, podría ser, por ejemplo, un paciente muy joven con una cámara pulpar muy amplia y que tenga sintomatología, que llegue con sintomatología, que me exprese que de repente tiene sensibilidad o que de repente tiene alguna molestia. Esa pudiera ser una razón por la cual tal vez optaría por colocar un pequeño liner y posteriormente colocaría mi sistema adhesivo. ¿Qué es lo que estoy ganando o qué ganaría? Bueno, ganaría no irritar la dentina con mi adhesivo, aún con el autoacondicionamiento, aunque la agresión es mucho menor que en un grabado total, evidentemente. Aún ahí, bueno, ese adhesivo tiene ácidos. Ese autocondicionamiento lo hacen ácidos que vamos a tener que frotar para poder convertir el smear liner a la capa de adhesión. Así que pudiera haber por ahí algún tipo de irritación pulpar. Así que pudiera ser tal vez una situación. Pero repito, la mayoría de estos casos los podría resolver sin necesidad de un material específico para hacer protección dentino-pulpar. ¿Okay? Ahora, si ya estamos en el tercio medio de la dentina, si ya la profundidad es mayor, pues obviamente tengo que tener en consideración esos túbulos, esa mayor cantidad de túbulos dentinarios. Recuerden que se duplican en comparación a la situación anterior. Así que en estos casos, definitivamente va a pasar por mi mente el utilizar algún tipo de liner, de material de protección dentino-pulpar previo a mi obturación con resina compuesta. Y si voy a una situación todavía más profunda, pues más todavía, ¿no? Incluso pudiera pensar en colocar un material que fuese como más específico para estar en contacto cercano con la cámara pulpar, tal vez después de eso poner una base y encima de eso colocar mi material de restauración definitivo. Esa sería una posible situación. Y si tengo una comunicación pulpar, bueno, evidentemente acá hay que tomar decisiones todavía más drásticas o todavía más complejas, ¿no? La primera decisión es si lo vamos a poder restaurar sin necesidad de un tratamiento endodóntico o si de plano la comunicación pulpar va a requerir un tratamiento endodóntico. ¿De qué va a depender esto? Bueno, del momento en el que ocurra esa comunicación pulpar.
si está ocurriendo y todavía hay tejido cariado, o si ocurre, pero terminé de eliminar el tejido cariado. Dependerá si soy capaz de controlar la hemorragia o no, dependerá si estoy trabajando con el absoluto o no, dependerá de muchos factores. ¿Ok? Pero si voy a restaurar de manera directa, debo colocar un material que pueda estar en contacto directo con la pulpa, que pueda ser paliativo con ella y que pueda inducir la formación de tejido remineralizado para formar un puente dentinario en esa comunicación. Posteriormente, tal vez una base y finalmente mi material de obturación definitivo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las opciones que tenemos hoy en día? Afortunadamente tenemos varias opciones, que sin duda siempre es importante, ¿no? Tal vez la opción más clásica, sobre todo para ser utilizada en situaciones cercanas a pulpa, sea el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, que lo hay en muchísimas marcas, es un material alcalino, es un material que promueve la liberación de iones de calcio con la dentina, es un material que tiene la capacidad de inducir a la formación de puentes dentinarios. Sin embargo, tiene por ahí algunas pequeñas limitantes, ¿no? Es altamente soluble, el vehículo en el que se coloca ese hidróxido de calcio es altamente soluble y tiene muy baja resistencia mecánica. Entonces, a pesar de sus buenas propiedades antimicrobianas, a pesar de su buena tolerancia por el tejido pulpar, además de poder formar puentes dentinarios, es un material poco resistente y que en algunas ocasiones está asociado al fracaso. Esa poca resistencia en algunas ocasiones está asociada al fracaso en la adhesión y por ende al fracaso final de la restauración. Pero bueno, sigue siendo un material utilizado e indicado en situaciones cercanas a pulpa. Otro material interesante y que sin duda tal vez sea uno de los más empleados hoy en día por la gente que utiliza algún material de base, es el cemento de ionómero de vidrio. Estos pueden emplearse como base cavitaria o como liner, pero no como material de recubrimiento pulpar, no en situaciones muy cercanas a pulpa, aún sin, obviamente no con exposición pulpar, y aunque no la haya, si estoy ya muy cerca de pulpa, si estoy a medio milímetro de pulpa, o tal vez a 1 milímetro incluso, no sea muy aconsejable porque tiene un pH bastante ácido, lo cual va a resultar en una irritación importante para la pulpa. Desde luego que es un material biocompatible, desde luego que lo es, tiene muy buenas propiedades de adhesión al tejido dentario, tiene un intercambio iónico, tiene una adhesión química con la dentina, no requiere grabado, no libera calcio, libera flúor. Si a mí me preguntan qué prefiero que libere un material, pues prefiero que libere calcio a flúor. Creo que el calcio tiene va a tener un mejor efecto en la dentina vital que el flúor como tal. Y bueno, al no tener liberación de calcio, pues no estimula la formación de hidroxiapatita o de dentina terciaria. Perdón, otra cosa importante mencionar del ionómero de vidrio, la presentación comercial más común es la que vemos acá, polvo líquido. Y bueno, la manipulación no resulta tan sencilla para la mayoría de los odontólogos. Algunos batallamos por ahí con la manipulación del ionómero de vidrio, aunque hay cada vez técnicas en donde se puede inyectar por ahí con algunos corpules que lo hacen un poquito más amigable. Sin embargo, hay materiales que son más amigables definitivamente. Otro material que también con el que contamos desde hace algunos años es el MTA, el agregado trióxido mineral. Este es un material compuesto por fosfato de calcio, silicato tricálcico, aluminato tricálcico, óxido tricálcico y óxido de silicato. Es un material muy bueno para hacer recubrimientos pulpares directos, porque tiene una alta biocompatibilidad con el tejido pulpar y tiene una alta capacidad para sellar esas comunicaciones, incluso perforaciones
radiculares. Tiene también un pH alcalino. Sí, hasta cierto punto estimula el desarrollo de dentina de reparación y ayuda a conservar la vitalidad pulpar. El gran pero que tiene tal vez el MTA es que es un material también difícil de manipular y bastante costoso en comparación con otros materiales, ¿no? Y bueno, a lo que yo quiero llegar el día de hoy, lo que les quiero presentar y hacer un poquito más de hincapié, es en la nueva generación de biomateriales que vienen a complementar a estos que acabo de mencionar y que históricamente son los que hemos venido utilizando a lo largo de los años, ¿no? La compañía Visco nos ofrece desde hace ya algunos años los productos Tera, el Teracal PT, que se utiliza principalmente en ortopediatría, el Teracal LC, que se viene utilizando como recubrimiento pulpar o liner también ya desde hace algunos años, y el Teracem, que es un cemento para cementación de restauraciones, todos ellos compartiendo algunas características, una de ellas la liberación de calcio, y eso es lo que los hace estar dentro de la gama de cementos bioactivos. Y bueno, más recientemente viene a complementar el último miembro de la familia Tera, es TeraBase, que es un material que se utiliza, como su nombre lo indica, como base cavitaria, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar principalmente de Teracal LC y de TeraBase, que son los dos materiales que podemos utilizar como recubrimientos pulpares o protección dentinopulpar en restauraciones, sobre restauraciones directas adhesivas. Vamos a hablar un poquito más de estos dos. Al final, si hay alguna duda de los otros y la puedo resolver, con mucho gusto. Vamos a hablar primero de Teracal LC, que bueno, es el que yo creo que la mayoría puede ser que ya conozca porque tiene ya algunos años en el mercado. Es un silicato de calcio modificado con resina. Es un material fotopolimerizable que viene en esta presentación, como lo vemos acá, en una jeringuita. Es por la presentación muy amigable, muy fácil de manipular. Puede utilizarse debajo de resinas, debajo de algún otro tipo de base o cemento, incluso abajo de amalgamas, si alguien todavía está haciendo amalgamas. Y la formulación de este material permite que él tenga una liberación prolongada de calcio. Esa liberación de calcio va a estimular la formación de hidroxiapatita, la remineralización de los tejidos y la formación de dentina de reparación. Tiene un pH alcalino, lo cual ayuda a conservar y a promover la salud pulpar y la formación de hidroxiapatita, como ya mencionamos. Entonces, Teracal me parece que es un material bastante amigable. Yo la verdad es que desde que lo conocí lo incorporé a mi práctica privada porque es muy, muy sencillo de utilizar, como lo podemos ver acá en el video. Es muy amigable, es un material que no es pegajoso. La única precaución que hay que tener tal vez cuando uno lo está inyectando, igual que todos los materiales de inyección, es no despegar la punta para no producir burbujas, ¿no? Y la primera vez que lo utilicé, tal vez la duda que tenía es si no iba a pasar lo mismo que a veces pasaba con el hidróxido de calcio, o que a veces pasa con el hidróxido de calcio, que después de ponerlo, cuando uno va a grabar y a lavar el ácido grabador, sale volando el hidróxido de calcio. Creo que a todos eso nos ha pasado alguna vez y bueno, es bastante frustrante, ¿no? Pero, pues, puedo decirles, después de ya algunos años de uso, que eso nunca me ha pasado con Teracal. Me gusta secar mis cavidades con un eyector quirúrgico y aún esa succión, esa alta succión, nunca ha tenido ningún desprendimiento de una base con Teracal. Se mantiene en sitio de una manera bastante confiable, bastante segura, y sobre él puedo colocar mi adhesivo. Utilizo generalmente en estos casos grabado selectivo y tengo que frotar el adhesivo por varios segundos para poder conseguir una adhesión óptima, y puedo frotar con confianza sobre el Teracal sin tampoco tener el temor de que se vaya a despegar o a desprender de la pared en donde la he colocado, ¿sí? Entonces es un material muy noble, muy sencillo de utilizar,
con los beneficios que les acabo de mencionar de la liberación de calcio y su alcalinidad. Pues creo que es un material que si no lo han empleado todavía, se están perdiendo por ahí de algo, ¿no? Aquí voy a compartirles por ahí un casito clínico más, unas cavidades interproximales en donde hay una proximidad a la pulpa, y bueno, en estos casos sin duda, sobre todo en pacientes jóvenes como era esta paciente, quiero colocar un material que promueva la salud pulpar a lo largo del tiempo y que también sea compatible con los procedimientos restauradores que van a continuar después de la protección dentino pulpar. Y para mí, Teracal, en este caso es Teracal lo que estamos utilizando, Teracal LC, sin duda es un gran aliado, ¿no? Después de ello, seguimos con los procedimientos operatorios de restauración. En el caso de las restauraciones interproximales, a mí me gusta mucho utilizar este tipo de matrices y de anillos para conservar el contorno interproximal. Estas son personalizadas. Personalicé estos anillos antes de la remoción de la caries. Y bueno, muy importante, como lo dijimos al inicio, trabajar siempre con un correcto aislamiento, trabajar siempre con condiciones ideales. Y aquí yo puse la fotografía del lado izquierdo porque no tiene las condiciones ideales. Y si uno no trabaja con aumento o uno no está muy pendiente de los pequeños detalles, la restauración por ahí pudiera no ser exitosa. Acá al lado izquierdo hay un problema. Aquí, esto que se ve aquí verde, esto es la goma dique. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la banda matriz en esta posición no está bien colocada. Aquí tuvimos que quitar el anillo de sujeción, volver a colocar la banda matriz, meter una cuña, esa cuña la rompo para poder colocar el anillo personalizado y que este abrace completamente y permita la reconfiguración de la cara interproximal. Pero quise compartirles eso porque son pequeños detalles que a veces decimos, bueno, no pasa nada. No, bueno, sí pasa porque ahí lo que hubiera pasado es que el material se hubiera escurrido y hubiera tenido por ahí un sobrecontorno que hubiera sido muy difícil de corregir una vez terminada la restauración. Ahí vemos las restauraciones finales. En este caso utilicé una resina bulk fill. El resultado estético no es el mejor por ser una resina bulk fill, pero en una situación interproximal me gusta mucho la ventaja de trabajar con materiales bulk que te permiten tener un mejor contacto o asegurar un mejor contacto del material porque lo estás inyectando dentro de la cavidad. Pues, aunque el resultado estético tal vez no sea el mejor, el resultado en cuanto a la adaptación marginal es excelente y prácticamente solamente se hace un acabado y pulido bastante sencillo. Y bueno, Teracal LC también es empleado en situaciones de comunicación pulpar, como la que vemos por acá, ¿no? En este caso es una situación en donde, si se fijan, todavía había tejido, material de restauración de la restauración previa, pero el momento en que yo estoy trabajando ya cerca de pulpa, yo prefiero concentrarme en remover el tejido cariado, que no haya nada de tejido cariado, porque sé que tengo el riesgo de exponer esa pulpa. Y si se va a exponer, prefiero sellarla bien antes de terminar la remoción, de remover lo que haya quedado. Pero sí me interesa que no haya caries en el resto del diente y tratar de que esa parte más cercana a pulpa sea lo último que removamos para evitar una contaminación bacteriana de la pulpa. Trabajando siempre con aislamiento absoluto. Si podemos controlar esa hemorragia, podemos intentar una restauración con un recubrimiento pulpar directo. Evidentemente, siempre se le explica al paciente la situación y bueno, hay que estar pendiente de la evolución para descartar la posible necesidad de un tratamiento endodóntico futuro. En caso de que haya una comunicación pulpar muy grande, como la que vemos acá, en donde el control de la hemorragia puede resultar difícil en un paciente ya adulto,
Mi experiencia me dice que generalmente eso va a terminar en un tratamiento endodóntico y prefiero de una vez ir a un tratamiento endodóntico. O referir al endodoncista y que el endodoncista sea quien decida si se busca hacer algún tipo de tratamiento más conservador previo a la endodoncia o si ya es mejor ir por un tratamiento endodóntico. Y bueno, Therabase viene a complementar por ahí algunas carencias que podría tener Teracal LC. Comparte algunas propiedades de Teracal. Es un material que podemos decir que es de la misma naturaleza, ¿no? Tiene también liberación de calcio, en este caso también tiene liberación de flúor. Es un material autoadhesivo, por lo tanto no requiere grabado, no requiere colocación de ningún tipo de adhesivo. De hecho, no se aconseja utilizar adhesivo. Se podría colocar adhesivo y después Therabase sí, solamente que se va a interferir en ese intercambio iónico y en esa bioactividad para la que está diseñada el material. Una cosa que mejora a Teracal es que Therabase tiene una alta resistencia flexural. Es un material que resiste la tensión, resiste la compresión. Se pueden aplicar fuerzas de masticación sin riesgo, vamos, sin temor. Es un material de curado dual también, por lo tanto, el espesor en el que se coloca puede ser mayor a 1 milímetro. En el caso de Teracal LC, no se debe colocar más de 1 milímetro porque la fotopolimerización se ve comprometida, ya que es un material muy opaco. Therabase tiene MDP, lo cual mejora o ayuda a preservar esa adhesión a lo largo del tiempo. Es muy fácil de usar. Al ser un material de automezcla, tiene unas puntas de prolongación que lo hacen también un material muy, muy amigable para utilizar desde la primera vez que lo usas. O sea, la curva de aprendizaje cuando utilizamos un material puede ser una curva muy sencilla o puede ser una curva muy pronunciada. En el caso de la familia Thera, les puedo decir que la curva de aprendizaje es muy sencilla, muy fácil de sobrellevar. Así que si alguno no lo ha empleado, esa no debe ser la razón por la que se limite, ¿no? Tiene también un pH alcalino, igual que Therabase, y un alto grado de conversión, lo que asegura correctas propiedades físicas del material. Pues esto es Therabase, ¿no? La cerecita del pastel, pues es que es un material radiopaco, lo cual nos permite dar un seguimiento radiográfico a los tratamientos restaurativos que conformamos con él, ¿no? Ahora, algo importante que creo que vale la pena que expliquemos un poquito sobre la familia Thera y aplica tanto para Therabase como para Teracal LC, es esa matriz hidrofílica que Visco ha logrado desarrollar. Estos materiales son silicatos modificados con resina, pero Visco logró algo que otros no han logrado todavía, ¿no? Que es tener una matriz resinosa hidrofílica. Esa matriz permite que ocurra el intercambio de iones a medida que ingresa el agua a la matriz, reacciona con los componentes del silicato y estos promueven o permiten la liberación de calcio, flúor, en el caso de Therabase, e hidróxido, ¿sí? Así es como reaccionan los materiales de la familia Thera, y es algo pues que es bastante novedoso y que muy pocos materiales pueden presumir hoy en día. Bien, vamos por aquí a ver un caso clínico más. Una lesión aparentemente pequeña. Esas lesiones aparentemente pequeñas que son difíciles de distinguir radiográficamente por la ubicación, no hay que subestimarlas. Siempre trabajar con aislamiento absoluto, muy importante. Y bueno, en este caso, si bien fue una preparación que no fue muy amplia, la profundidad hacia la pulpa no fue poca. Un paciente joven, un paciente adolescente, así que decidimos tomar todas las precauciones para este caso. Hicimos un recubrimiento pulpar con Teracal LC. Posteriormente, colocamos una base con
TeraBase. Si se fijan, la base reconstruyó toda la parte de dentina. No dejé prácticamente nada de dentina expuesta para el momento de realizar el grabado ácido. Lo realizamos únicamente sobre esmalte. La dentina estaba prácticamente sellada con TeraBase. Y finalmente colocamos una resina como material final de reconstrucción. Entonces, en este caso, tal vez la preparación no era sumamente profunda, pero era un paciente joven que venía con sintomatología, en donde es muy difícil hacer una evaluación tangible de la real profundidad del tejido. Bueno, no me voy por lo seguro, ¿no? Puedo poner Teracal, puedo poner TeraBase. Cuando no existían estos materiales, sinceramente yo me preocupaba poner hidróxido de calcio por esa solubilidad y por esa baja resistencia. Me pasaba muchas veces que lo ponía y cuando estaba lavando salía volando, cuando estaba poniendo el adhesivo se desprendía. Eso es algo que ya no pasa con estos materiales. Entonces es una gran ventaja. Bien, por acá vamos a ver otro caso, una paciente con restauraciones de amalgama que ya empiezan a presentar por ahí algunas deficiencias, se deciden cambiar, se hace la eliminación de toda la amalgama. Ahí por ahí había un poco de caries en una de las restauraciones. Nos acercamos algo al cuerno pulpar, así que decidimos colocar un recubrimiento con Teracal LC, limitándonos a la zona de mayor cercanía pulpar, mientras que en el resto colocamos TeraBase. En este caso, aunque ya hay cierta retracción de la cámara pulpar, también era una paciente que venía con sintomatología. Hay mucho tejido de reparación, mucha dentina esclerótica. Sabemos que la adhesión con los adhesivos convencionales a la dentina esclerótica disminuye o puede disminuir un poco porque es un tejido mucho más calcificado, hay menos túbulos dentinarios, hay menos fibras colágenas. Y en el caso de TeraBase tiene la ventaja de que ese calcio, en vez de perjudicar, le beneficia porque él va a tener ese intercambio iónico y la adhesión química va a resultar o puede resultar bastante interesante con estos materiales. Así que colocamos una base de TeraBase y posteriormente la restauración adhesiva, grabando la dentina, grabando el esmalte, colocando un adhesivo universal y terminando de obturar con una resina compuesta. ¿Sí? Entonces, son otros dos casos más que he tenido oportunidad de realizar con estos materiales, que como repito, hasta ahora el comportamiento clínico de lo que yo les puedo hablar es que es un material bastante bondadoso. Ahora, de las propiedades importantes que tienen o que debemos considerar: liberación de calcio, pH, solubilidad, facilidad o dificultad de uso. Por acá tenemos ionómero de vidrio, tiene un buen sellado, tiene baja solubilidad, facilidad de uso, pues podemos decir que algunas presentaciones tienen facilidad de uso, pero no regenera la dentina y no previene la sensibilidad. No se puede utilizar en cercanía de pulpa. El hidróxido de calcio sí regenera la dentina, sí se puede utilizar cercana a pulpa, pero no es bueno en cuanto a la solubilidad, y el uso pues sí es fácil. Podríamos poner ahí también una palomita. El MTA sí regenera la dentina, sí tiene un pH alcalino, sí es bacteriostático, tiene un buen sellado, pero no es fácil de usar y tampoco es económico. Los materiales de la familia Teracal LC, TeraBase, son materiales que pueden conjuntar estos requerimientos, ambos, y darnos, pues ahora sí que todos los beneficios o esas propiedades ideales que debería tener un material de recubrimiento pulpar. De verdad, hay pocos materiales o hay pocos productos
que no son fácilmente reemplazados hoy en día, o que no hay alternativas que puedes decir, puedo usar este o puedo usar aquel. A mí me da la impresión, sinceramente, que los materiales de la familia Tera tienen poca competencia en la actualidad. Seguramente en algún momento, desconozco la verdad si son materiales que tengan patente o no, pero seguramente más adelante habrá otros, pero en este momento creo que no tienen competencia. Así que les puedo decir, como decía el Mandalorian, ¿no? Que ese es el camino definitivamente. Bien, estamos llegando al final de la charla. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Les dejo por ahí el contacto de mis redes sociales. Si alguien tiene alguna duda y quiere contactarme por redes sociales, con mucho gusto lo podemos hacer. Creo que ahora por ahí también tendremos oportunidad de responder algunas de las preguntas. Creo que en el chat hay algunas preguntas. Alan, no sé si tú me dices cómo proseguimos. ¿Qué tal, doctor Raúl? Me presento, mi nombre es Octavio, de Marketing de COA Internacional. Doctor, muchísimas felicidades por esta extraordinaria conferencia. Quiero aprovechar también para agradecer a cada uno de los asistentes que esta mañana nos han estado acompañando. Y como bien lo comentaba, doctor, vamos a dar paso a esta sesión de preguntas y respuestas, pero me gustaría poder leer algunos saludos, doctor, que nos ha dejado la audiencia. La doctora María Teresa John nos dice buenos días, saludos desde Chihuahua. Gracias, doctora, por acompañarnos. El doctor Jorge Enrique también nos saluda desde Bogotá. Muchas gracias, doctores. Desde Guatemala, la doctora Irene le manda saludos y le agradece por su excelente ponencia, doctor. En Facebook también hay una gran cantidad de saludos. Gracias a todos por estar acompañándonos. Doctor, ¿le parece si paso a la primera pregunta? Claro, claro que sí. Gracias a todos por los saludos y los comentarios. Listo. El doctor Osvaldo Josué nos pregunta, un artículo de actualización en Cariología menciona que las bases solo funcionan con aislamiento térmico. ¿Qué opina usted? Perdón, no escuché ¿solo funcionan con? La repito, doctor. Un artículo de actualización en Cariología menciona que las bases solo funcionan como aislamiento térmico. ¿Qué opina usted? Bueno, volvemos al punto. No podemos generalizar cuando hablamos de un material de base, pues ahora sí que depende de qué material estemos hablando. Yo o sea, si las aseveraciones abarcando todos los materiales que se utilizan para base, pues diría que no comparto esa opinión. Acabamos de ver, definitivamente el futuro está en los cementos bioactivos como los cementos de la familia Tera. No son los únicos cementos bioactivos que se tienen en la actualidad. Creo que es la familia más completa o la gama más completa, pero no son los únicos. Y los cementos que tienen liberación de iones de calcio particularmente, está demostrado también por múltiples investigaciones que tienen esos beneficios, ¿no? De promover la liberación de que esa liberación de calcio promueva la formación de dentina de reparación. Si esta forma general, pues no lo comparto. Además, el tema del aislante térmico, pues el aislante térmico, que ni siquiera lo mencioné, era muy importante cuando dominaban las restauraciones metálicas. Hoy en día yo me atrevería a decir que las restauraciones metálicas se usan en la menor proporción en comparación con las resinas, vaya. O sea, creo que hoy amalgamas, muy poca gente hace amalgamas, al menos aquí en México muy poca gente hace amalgamas. Y la resina no es muy buena conductora térmica, así que esa propiedad ya no es tan valiosa, la propiedad de aislante térmico. Listo, doctor, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Esta la realiza el doctor Ricardo García y nos pregunta, ¿recomienda el uso de una resina Flow
como una base en cavidades medianamente profundas? Ok. Las resinas Flow se han utilizado también desde hace un buen tiempo como bases, aunque no son bases, se les ha dado ese uso y tienen la ventaja de que por ser fluidas se puede decir que aseguran mejor el ángulo de contacto o el contacto íntimo con las paredes internas. Esa es una de las ventajas, ¿no? El tema de si lo recomiendo, voy a responder mejor si lo hago o no lo hago. Sí lo hago, pero previo análisis de la situación clínica. Ahorita presenté algunos casos, obviamente en donde estoy utilizando Teracal y Terabase, porque era la finalidad de la charla, presentar estos productos y aprovechar para empezar el lanzamiento de Terabase en México, que recién está saliendo. En algunos otros países de Latinoamérica creo que ya salió, en algunos otros probablemente no. Pero no sigo un procedimiento estándar para todos los pacientes así. Siempre hago una evaluación de los factores que mencioné en la charla para decidir si voy a poner algo de protección dentino-pulpar o si voy directo con la resina. Para mí poner una resina fluida directa en una cavidad mediana es no utilizar un protector dentino-pulpar. ¿Lo he hecho? ¿Lo hago? Sí, sí lo hago. Y va a depender, repito, de la evaluación previa que yo haga de mi paciente, básicamente. Listo, doctor, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. El doctor Jesús Muñoz nos pregunta, dejando el Smart Layer, ¿utiliza un adhesivo de octava generación, doctor? Yo estoy utilizando prácticamente o exclusivamente adhesivos universales. Son los adhesivos que estoy empleando ahora. Sí, la respuesta es sí, puedes usarlo dejando el Smart Layer, sin problema. Listo, doctor. Voy a dar lectura a una pregunta que nos la acaba de hacer la doctora Gabriela a través de Facebook. Dice, doctor, buen día, una pregunta. En un paciente con bruxismo, la cavidad no era muy profunda. Se restauró con resina y la molestia era mucha. Era un paciente de 52 años. Ok, bueno, la molestia puede deberse, el dolor tiene múltiples orígenes, ¿no? Habría que saber algunos detalles más, doctora, para poder tratar de ayudarte un poquito más. No sé qué tenía antes no sé si solamente era el desgaste y solamente se reconstruyó el desgaste o si tenía una lesión o una fractura. Si quieres escribirme a través de redes sociales y darme más detalles, con mucho gusto te puedo responder. O si lo pueden hacer aquí en vivo, aquí estoy todavía. Pero la causa de sensibilidad en un paciente bruxista puede ir más allá de los procedimientos operatorios. Puede ser el mismo trauma cruzal lo que está ocasionando una inflamación pulpar. Listo, doctor. Vamos a estar atentos a ver si la doctora nos comparte más información sobre Facebook. Si no, doctores, ahí el doctor nos hizo favor de compartirnos sus datos y estoy seguro que con gusto el doctor nos estará apoyando. Doctor, paso a la siguiente pregunta. La doctora Mariana nos dice, el Teracal, al ser un silicato de calcio dentro de una resina fotopolimerizable, ¿mediante qué mecanismo se libera el calcio? Es lo que explicaba hace rato. Cuando el cemento entra en contacto con el agua, en la propia dentina hay agua, eso promueve esa liberación de iones. Listo. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Es que muchos saludos, doctor. Agradecimientos por su extraordinaria conferencia. Aquí hay una pregunta más. El doctor Jesús Muñoz nos pregunta, ¿Terabase se puede utilizar debajo de una resina o amalgama y no afecta la polimerización? Sin ningún problema. Claro, sí se puede utilizar. Listo. La doctora
Marisela Barrera nos pregunta, doctor, cuando un paciente regresa por sensibilidad después de una restauración con resina, ¿es necesario retirarla o cómo recomienda tratarla? Bueno, dependería de varios aspectos también. Por ejemplo, si es una resina que acabamos de realizar, yo siempre explico lo siguiente a mis pacientes. Cavidades medianas o cavidades profundas, siempre puede haber una cierta posibilidad de sufrir sensibilidad posoperatoria. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás haciendo esa restauración por algo, porque había una caries, porque había una restauración filtrada. O sea, hay una historia o hay algo detrás de ese diente, y a eso es a donde iba, que tenemos que hacer siempre una evaluación del estado pulpar del diente que estamos tratando. Entonces, así en el momento en que lo estemos tratando no haya señales de pulpitis, bueno, el quitar la caries, el quitar la amalgama, el quitar la resina, el hacer el grabado, el fotopolimerizar, todo eso que hacemos son pequeñas agresiones, ¿ok? Yo hoy en día no grabo la dentina, o casi nunca grabo la dentina, precisamente por quitar una agresión más. Hago el autocondicionamiento con el adhesivo o lo combino utilizando alguno de estos materiales como recubrimiento dentinopulpar, y voy tratando de quitar posibles causas de sensibilidad. Si soy franco, desde que sigo estos protocolos, el porcentaje de sensibilidad ha desaparecido prácticamente a nada. Prácticamente a nada. No digo cero porque lo miento, pero prácticamente a nada. Ahora, cuando estas técnicas no existían, o cuando la técnica, por ejemplo, de grabado total era lo que dominaba, y estoy hablando de hace, no sé, 20 años, los casos de sensibilidad eran mucho más frecuentes, ¿no? O sea, yo quitaba a lo mejor una amalgama, ponía mi resina y 20% de mis pacientes venían con sensibilidad postoperatoria. ¿Qué hacía con esos pacientes? Bueno, explicarles, siempre, de hecho siempre trataba de explicarlo previo a que ocurriera la sensibilidad. O sea, la explicación que daba al terminar el procedimiento. Probablemente vas a estar sensible unos días, un par de semanas incluso, y la causa de la sensibilidad es que los procedimientos que yo hice para arreglar tu diente, en cierta forma, son una irritación. El grabado ácido era una irritación. Lavar con la jeringa triple es una irritación. Secar es una irritación. Poner el adhesivo es una irritación. Poner la resina con la lámpara es otra irritación. Entonces, todo eso va sumando, y aunado al historial que el diente traía, pues te da una pulpitis, ¿no? Lo que no hay que perder de vista es, ok, el paciente tiene sensibilidad, siempre que sea provocada por algo que dura pocos segundos, dale tiempo, puedes darle tiempo. Yo no aconsejaría quitar la resina y volverla a poner, porque vas a nuevamente a causar otra irritación. Ahora, si la sensibilidad no es provocada, sino que es espontánea, preocúpate. O si es provocada, pero dura muchos más segundos, mucho más de 10 segundos o minutos, preocúpate. Ahí sí. Gracias, doctor. Ahorita estaba revisando y hay varias preguntas que varios de los odontonautas nos están realizando y que coinciden. Una, doctor, nos preguntan acá que cuál es el grosor aproximado que se puede utilizar de material de Teracal. El Teracal no se debe utilizar más de 1 milímetro de grosor. Listo. Perfecto. Y hay otra pregunta también que veo que los odontonautas están repitiendo, que es si Terabase se fotocura, necesita esta luz. Terabase es dual. Se puede fotocurar o lo puedes dejar a que químicamente haga su polimerización. Hay son los dos métodos. Listo. Bueno, también aquí ya nos estaban repitiendo esa misma pregunta. Doctor, pues no terminan los agradecimientos a su conferencia. Agradezco nuevamente a todos los odontonautas por compartir con ustedes este espacio. Doctor, antes de cederle o el resto de las preguntas que por cuestiones de tiempo no nos vamos a alcanzar a mencionar esta mañana, se las haremos llegar, doctor. Igual el doctor nos ha hecho favor de compartirnos sus datos de contacto. Cualquier duda que tengan, el doctor tiene ahora sí que la mayor disposición de apoyarnos. Gracias, doctor, nuevamente.
Quiero aprovechar para comentarles y reiterar la información. Terabase es un producto que estamos en una etapa de lanzamiento en COA. Estén muy atentos a nuestras redes sociales. Tendremos muchas dinámicas para que ustedes puedan seguir conociendo más sobre este producto. Estén atentos, por favor, a todos nuestros canales de comunicación. Y bueno, doctor, antes de cederle los micrófonos para que nos regale unas últimas palabras para el auditorio, agradezco a Inteligencia Dental por brindarnos el espacio y a toda la audiencia por las preguntas y por los saludos que nos han dejado acá. Doctor. No, solamente agradecerles por la gentileza de la invitación, agradecerles por la gestión de poder hacer esta presentación, a todos los que comentaron, muchas gracias de verdad. Si alguien quedó por ahí con alguna respuesta corta, con mucho gusto si me escribe, trataré de ampliar esa respuesta y ayudarles en lo que sea posible. Estamos siempre a la orden. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Raúl Iguán, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Biscuico Internacional. Muchísimas gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI, y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado Vida CADI. Aquí podrán acreditar su constancia de asistencia digital ingresando su correo electrónico, contraseña y el número de la conferencia del día de hoy, que es la número 1214. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.